les va? Bienvenidos al Analizador TV, ya preparándonos para compartir esta media hora de actualidad de información. Así que te invito a que nos acompañes para hacer la presentación y luego realizamos los análisis. Tema que justamente yo quería tratarlo en forma independiente, no junto con otros temas. Alguno dirá que estoy repetitivo. ¿Por qué? Porque cuando en el viejo programa El Señalador era un tema que a veces tratábamos, o que yo he tratado y analizado, y que incluso he hasta posteado en el Instagram en su momento El Señalador, que de paso ya aviso que síganos en el Instagram de El Analizador TV. Los invitamos a que nos comiencen a seguir, el nuevo Instagram de este nuevo programa. ¿Y qué pasa por el caso Chocobar? Voy a seguir insistiendo con el caso Chocobar. ¿Por qué? Porque yo hablé bastante la vez pasada sobre el tema de la diferencia entre lo justo y lo jurídico. Y por qué muchos abogados, a quienes respeto y aprecio, ¿no? Ellos opinaban que la sentencia en alguna medida era correcta. ¿Por qué? Porque desde lo jurídico era correcta. Yo en ese sentido me pongo en la postura totalmente opuesta a eso, en el sentido de que es cierto, desde lo técnico probablemente sea jurídicamente correcta, pero yo voy a lo que sea justa, a lo que por justicia corresponda. ¿Y por qué? Porque a veces en los juicios y en los procedimientos hay situaciones que los tribunales generan, ya sea por aceptación de pruebas, por limitación de pruebas, porque se acepten determinadas pericias, porque no se acepten determinadas pericias, por pruebas que se presentan quizá a destiempo, entonces consideran que como ya había pasado el tiempo procesal oportuno para acompañar esa evidencia, no la dejan incorporar. Todo esto son situaciones que fíjense que son jurídicas. Ahora, ¿son justas cuando se está analizando una situación en la cual se está en juego la vida de una persona? La libertad de una persona también. ¿Por qué se habla de sí el recurso de revisión, por ejemplo, para las condenas, pero no se habla de la posibilidad de revisión cuando estamos en el medio de un proceso como para poder lograr evitar incluso una condena? Fíjense, salió toda una investigación muy interesante sobre datos del expediente de Chocobar que parten de la versión de Chocobar. ¿Cuál fue la versión que dio Chocobar y que nunca en ningún momento en el expediente, según esta investigación que se hizo a través de un periodista de Infobae, en ningún lugar del expediente se pudo probar lo contrario? O sea, fíjense que en materia legal están obviamente las pruebas que hacen a demostrar las distintas situaciones. Ok. A veces puede pasar que hayan versiones contrapuestas. Acá no hay ni siquiera versión contrapuesta. Estaba la versión de Chocobar, lo que se pudo deducir de las cámaras y lo que pueden haber dicho otras personas, pero no hay una versión del otro porque el señor Kukoc, Juan Pablo Kukoc, fue la persona, el delincuente que es ultimado por Chocobar. La versión de Chocobar, que se dio a conocer y que no pudo ser desmentida en el expediente, es que él nunca le dispara por la espalda a Juan Pablo Kukoc. Él lo que relata que el 8 de diciembre del 2017, Frank Joseph Wolek, era el turista americano de 50 años, estaba sacando fotos en un mural en La Boca. En ese momento, dos sujetos jóvenes de 18 y 17 años le propinan 12 puñaladas en el pecho y le roban la cámara de fotos. El hecho es observado por Chocobar, es lo que él relata. Policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba franco de servicio, pega un grito de alto y en ese momento los agresores se dan a la fuga. Chocobar los persigue junto con otra gente que los empieza a perseguir
y los dos agresores se separan. De hecho, uno se escapa por una calle lateral, que es el que luego es juzgado juntamente con Chocobar. Lo que relata Chocobar es que él los persigue y cuando los alcanza, ve que estaba este Kukoc enfrentándose a quienes lo seguían y forcejeando con la cámara. Y tenía como envuelta en la mano, o sea, como una especie de trapo, tela o género, con un cuchillo, con el cual amenazaba a quienes lo estaban tratando de detener. En ese momento él se acerca, ¿no? Y en ese momento Kukoc comienza a correr. Cuando Chocobar lo empieza a correr y le pega la voz de alto, en ese momento lo que relata Chocobar es que Kukoc se da vuelta. Se da vuelta con el cuchillo en la mano y él hace lo que manda el procedimiento, para lo cual lo entrenaron. Él agarra, da la voz de alto, cubriéndose con el brazo izquierdo adelante y dispara, digamos, los tiros de advertencia, que los dispara, digamos, hacia abajo, al piso. En ese momento, lo que ocurre, según la versión de Chocobar, que no pudo demostrarse que era distinta, Kukoc, obviamente, cuando ve que Chocobar dispara, se da vuelta para tratar en vez de atacarlo, se asusta y gira. Y en el momento que gira, una de las balas, que son las que rebotan y le pegan en el momento que este estaba girando. O sea que en la medida de que esa versión sea demostrada y sea correcta, Chocobar actuó en legítima defensa, no solamente del turista a quien defendió, no solamente de los ciudadanos que persiguieron a Kukoc para tratar de detenerlo, haciendo lo que se llama un arresto ciudadano y recuperar los bienes, sino que también actuó en defensa propia. Y lo que se critica dentro de este informe es que, por ejemplo, han habido pericias que no se hicieron, como por ejemplo el peritaje de rebotes de balas en el lugar del hecho, que podrían haber demostrado exactamente cómo fue la versión esta. Y que ratificarían la versión de Chocobar, que por otro lado es la única que hay. Con lo cual, si no hay otra versión de los hechos, ¿cómo pueden contradecirla o cómo pueden justificar que no sea verdad? O sea, vamos a ver cuando salgan los fundamentos de la sentencia qué es lo que se dice. Pero de vuelta, yo insisto y voy a seguir insistiendo que a mi criterio el concepto de lo jurídico acá falló. Falló, ¿por qué? Porque por limitaciones o restricciones en el procedimiento o por no asumir situaciones que sí se asumen en otros casos, hay un principio que se llama indubio pro reo. En caso de duda va a estar en favor del delincuente. O sea, eso se aplica por los jueces garantistas en favor de los delincuentes, ¿no? De los ladrones, homicidas, etc. Ahora, no se aplicó este concepto en favor de Chocobar, indubio pro reo, porque si nosotros aplicamos el indubio pro reo, la versión de Chocobar hay que aceptarla, porque en caso de duda, como no tenemos algo que contrarreste la postura o la versión de Chocobar, tenemos que aceptar la versión que dio el oficial Luis Oscar Chocobar, del cual surge que el señor actuó en legítima defensa propia del turista y de los ciudadanos que quisieron detener a Kukoc. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
interesantísimo análisis que llevó adelante Julio, por supuesto. Es el momento de este ping-pong. ¿Cómo anda, Pueyrredón? ¿Cómo le ¿Todo va? bien? ¿Cómo ¿Todo anda, bien? Victoria? ¿Todo bien? ¿Todo Pero en en mi orden? mejor momento. Usted sabe que yo no conozco lo que es el fracaso. Bueno, No sé. ¿arrancamos? Arrancamos, arrancamos. ¿Qué temita de el nuevo cepo, se puede decir, el nuevo cepo que hay en la República Argentina, que tiene que ver con la restricción de personas que ingresen al país? Y eso obviamente molestó mucho a lo que son las líneas aéreas, que tuvieron que realizar toda una reprogramación, y también, por supuesto, a los que quedaron varados en distintos lugares, reprogramándole entonces el nuevo vuelo. Sí, la verdad que tremendo, me parece además totalmente excesivo, me parece que claramente es excesivo, que no justifica, porque el tema ese, más con la cantidad de controles que se hacen, vos fijate que estás entrando al país, por ejemplo, yo hablaba el otro día con una persona que llegó hace poco de Estados Unidos. Me dijo, tuve 4 PCRs, más la semana de cuarentena, más un PCR al final de la semana, y realmente me dice, o sea, es como que me parece que el tema no pasa por ahí, por restringir eso, ¿no? O sea, creo que es como que están tratando, no sé cuál es el objetivo, porque encima las líneas aéreas están como locas, las organizaciones, IATA, por ejemplo, y todos los Bueno, organismos, JURCA, por ejemplo, que es la de agencia de viajes. ¿Por qué? Porque hay un montón de argentinos que van a quedar varados en el exterior. Y lo que es peor, que es lo que no toma en cuenta este gobierno, que una cosa es cuando vos te quedás varado en tu destino final. Por ejemplo, la persona que viaja, supongamos el que viajó a Miami y fue a vacunarse, y está en todo su derecho, por otro lado, de vacunarse, y mejor, porque es una vacuna menos que ocupa de acá. Ese, bueno, después tendrá que ver cómo hace para quedarse en Miami. Pero ¿qué pasa a los que, por ejemplo, están viniendo con escalas, por ejemplo, en Lima, en Bogotá, en Santiago, en San Pablo? Bueno, en Brasil no, porque no pueden ni entrar. Pero en los demás lugares, ¿esa gente que la van a dejar varada? Bueno, Por ahora, ejemplo, ante un comunicado de la asociación, es como que también están reviendo de modificar esta medida. Si bien la directora de Migraciones en un primer momento había dicho no, que en muchas partes del mundo sucedía esto, lo cierto es que no, lo ocurre no. aquí en la Argentina. Pero me voy a poner como abogada del diablo también. De pronto se descubrió que el 40% de las personas que tenían que estar haciendo cuarentena cuando habían hecho un viaje al exterior no se encontraban en sus casas. Digo, Correcto. también está, no tenemos que tener siempre el papá Estado que nos tiene que estar controlando. Tenemos que ser conscientes y responsables que si venimos de otro país, tenga los hisopados que tengas, pero si tenés que hacer esa semana, tener que quedarte adentro, hacela. Bueno, en eso, Cari, mirá, obviamente coincidimos como siempre, porque vos sabés que yo me dio mucha bronca eso, me dio muchísima bronca, porque son situaciones que yo las empecé a ver ya desde el año pasado. El año pasado, acordate, cuando fue el tema de que no se podía ir a todo lo que era el partido de la costa, la gente que tenía sus casas y demás, porque los locales, los residentes, no los dejaban entrar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue uno de los problemas que hubo? Que a partir del momento en que los empezaron a autorizar a ir, los que iban no cumplían. Se iban a la playa, iban a comer afuera. O sea, hablando en criollo, no quiero usar una mala palabra, pero vamos a usar algo más técnico, se defecaban, por decirlo de una manera, en los que tenían que venir atrás. Esto es lo mismo. Realmente es lamentable. O sea, que el gobierno haya salido a controlar, en el fondo, no me parece mal que controle. Lo que me parece pésimo es toda esa gente que muestra un egoísmo tremendo, y acá me va a ganar el odio de mucha gente, un egoísmo asqueroso, de que como ellos ya volvieron y ya están de vuelta, ya no hago cuarentena, que se jodan. O sea, y Sí, perjudican a un porque montón pueden de ser otra gente que tiene asintomáticos. que... ¿Eh? Esa es Digo, la pueden ser típica asintomáticos. Argentina, ¿no? ¿Cómo se llaman? Al palo, ¿no? Este, La argentinidad al palo, argentinidad al palo. como Ahí la del está. sur. Ahí Claro. está, pero claramente yo creo que sí, el tema es gravísimo porque vos no podés bloquear
la comunicación así, porque además, a ver, te entran por otros lados. Yo no soy médico, pero es sentido común. Se ha demostrado, ¿viste? Ya quisieron en su momento bloquear todo y encima lo otro, que dicen que del 1 de julio hasta el 31 de agosto, vos vas a tener que ir a hacer la cuarentena a donde te mande las autoridades cuando vos llegues. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? O sea, al margen de la parte de que controlen, que me controlen, No, que me... es el pero no me pueden obligar a irme a un hotel que de golpe y a mi costo hacer una cuarentena cuando encima pasé por 4 PCRs y encima a lo mejor vengo hasta vacunado. Lo que yo tengo entendido, quizás según el decreto presidencial, es que si vos das positivo, ahí sí te ponen en hoteles, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, que igualmente tenía que definir todavía provincia. Si das negativo, vas a tu casa. Bueno, no, esa es una de las posibilidades. Otra de las que están analizando, que vamos a ver, porque viste que pueden ahora decretan una, pero dentro de 4 o 5 días lo cambian, porque lo van cambiando sobre la marcha, porque esto teóricamente creo que es hasta el 9 de julio. Pero viste que lo pueden ir cambiando sobre la marcha. Entonces, pero una de las posibilidades era esa, que decían que para evitar que la gente deje de cumplir, evitar que la gente incumpla la cuarentena, mandarlos a hoteles o lugares que decida el gobierno para tenerlos controlados. Y por eso Sí, es el pero número de 600. creo que si son positivos, si son negativos, creo que van a sus casas. No, si son positivos, no, me parece bien. Si son positivos, no me parece mal. Sí me parece mal que, o sea, las pocas, digamos, ayuda en ese sentido del gobierno que debería, ¿por qué ponerlo a su costo? Si es a su costo, elijo yo a dónde voy. No, el O sea, decreto, no, el decreto sí, el tema es así, el decreto nacional dice que corre por cuenta de quien viaja. vos pensás que antes de subirte al avión ya pasaste por 2 controles antes. O sea, antes de subir al avión. Entonces ahí ya el problema parecería ser otro. O sea, no lo normal, los casos positivos son los tipos que, por eso es que hay que aplicar las reglas en un caso por caso, por más que sea difícil. Normalmente, ¿qué va a pasar? Si viene un tipo que da positivo cuando llega a Ezeiza y subió con un PCR negativo, pues si no, no lo hubieran dejado subir al avión, ese tipo no tiene que ir a un hotel, tiene que ir preso, ¿entendés? Porque falseó un documento y por lo menos tiene que estar detenido, o sea, o que lo manden a un hotel pero detenido, y ese sí cóbrenle el costo del hotel y todo, porque ese tipo hay que iniciar inmediatamente una causa penal por haber falseado la documentación, porque la Bien, falseó, si no, no se hubiera subido. vamos a cambiar de tema porque creo que no nos queda mucho tiempo. Yo lo tengo ahí como escondido a mi productor, que si me quiere levantar la manito y que me quiere hacer alguna seña, yo estoy atenta para después ir cerrando, porque nos queda 1 minuto nada más. ¿Un minuto 5 nada minutos. más? Ahí vamos con 5 minutos. Esto es televisión, esto es No, pará. televisión verdad. Lo Sí, tengo sí, escondido, lo tengo detrás de una maceta, Pardini. sí, 5 pero minutos, aparte Pardini. te hizo más tiempo, ¿no? 4 minutos, 4, Sí, 5. sí, Bueno, sí. vamos a hablar rapidito, Julio, si te parece. Es un año Vamos. electoral y ya se están poniendo las fichas, ¿no? Y apareció un Manes por la UCR que desequilibró, ¿no? Y este tema de reacomodar las piezas. Sí, totalmente. Eso como que lo de Facundo Manes está muy discutido. Hay mucha resistencia también. Hay mucha resistencia a él. Incluso hay toda una campaña ahora en las redes, obviamente como suele pasar con los candidatos, que le pegan bastante por temas de historias de él. Bueno, una, por ejemplo, qué sé yo, lo critican porque fue el que atendió a Cristina. Ahí digo, no lo podés criticar. Él es médico, él tiene que atender a todos los pacientes, ¿no? Pero bueno, y Digo, otras cosas. la locura está en los dos polos, ¿eh? La locura está en No, los dos. por eso, por Digo, eso. me parece que es refrescar la política, que vengan nuevas personas que están preparadas, pero bueno, desde el espacio Cambiemos dicen, no, bueno, se dan estas diferencias, pero tiene que ver también con que después vamos a estar unidos, pero no es tan así. De No, tal hecho, cual. Mauricio Macri tuvo una reunión con Rodríguez Larreta previo a su viaje al exterior, el viaje de Mauricio Macri, y dicen que las cosas no estarían tan bien, ¿no? Y la decisión No, de no. Vidal
de no ir por la provincia de Buenos Aires, como había dicho o se lo había propuesto Macri. Bueno, de hecho, fíjate que, por ejemplo, ahí está la discusión. Dicen, por un lado, parecería que en provincia la dupla Santilli-Macri estaría superando a Tolosa Paz, por ejemplo. Pero también por otro lado, o sea, según algunas encuestas, ahora si querés vamos a ver un poco los números de las distintas combinaciones, pero también me parecía lo vamos a hacer bien escueto, teniendo en cuenta el tiempo, pero digo esto solo, Julio, y ya te dejo a vos con el tema de las encuestas. Y otra de los que aparece es Randazzo, representando... Bueno, Randazzo en provincia está tercero. Atención con esto. Bueno, eso te digo, para ver los números de las encuestas, porque quiero pasar rápidamente, muy rápido, quiero comentar qué es lo que se va a elegir, porque hay mucha gente que no lo sabe. Dale, ¿no? Y hacemos un rapidito, bien sucinto. Y después rapidísimo los resultados de las encuestas. Yo te diría que lo importante es esto. O sea, en las PASO se van a definir, se van a votar 24 senadores y 127 diputados. Diputados Juntos por el Cambio se juega 60. El Frente de Todos 51. Y después, distintos. Interbloque Federal 11, Unidad Federal 4, Diputados de la Izquierda 2, Acción Federal 1, Partido Justicia Social 1 y Movimiento Popular Neuquino 1. Y renuevan escaños la provincia de Buenos Aires 35, Ciudad de Buenos Aires 13, Córdoba y Santa Fe 9, Mendoza y Entre Ríos 5, Tucumán y Chaco 4, y Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Catamarca, Neuquén, bueno, Jujuy fue tremendo la elección del otro día, 3, Formosa, La Rioja, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego 2. Y senadores se renuevan por Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Eso es lo que se va a renovar en estas elecciones. Y ahora, por eso como para... Sí, decime. Digo, por Tengo eso acá más o menos los porcentajes de Cava, una de las tantas encuestas de Cava y provincia de Buenos Aires, si las querés. No, decía que por eso es tan importante estas elecciones, porque tiene que ver con la cantidad de legisladores que en este momento, digamos, tiene supremacía el Frente de Todos, tanto en Cámara de Senadores y en diputados también, con el aval de otras fuerzas, ¿no? Sí. Y esto es que puede llegar a desequilibrar y el tema del poder, por eso es tan importante las elecciones de medio término. Mirá, es muy importante que la gente vaya a votar, es muy importante que la gente vote, ¿por qué? Porque ya sabemos que el que recibe beneficio del Estado va a ir a votar seguro. Entonces tiene que ir a votar a otra gente, ¿no? Ya cerrando el bloque, bueno, Julio, si damos querés, los números rápidamente, entonces. Damos los números. Cava, una de las que hay, por ejemplo, Juntos por el Cambio, 47%. Frente de Todos, 29%. Liberales, 7%. Consenso Federal, que es Randazzo, 2%. Izquierda, 1%. Y después otros. Y 11 de indecisos. Ojo, estos 11 de indecisos probablemente en Cava, yo creo que se van a repartir entre Juntos por el Cambio y los liberales, probablemente. En provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, 32%. Juntos por el Cambio, 30%. Liberales 6, Consenso Federal 3, y según otra encuesta, sería, el Consenso Federal estaría por encima de los liberales, depende del encuestador, la Izquierda 1. Eso básicamente serían los números a grandes rasgos, como para de las últimas encuestas. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué? Porque acá lo más importante es lograr de que, o sea, que ningún partido sea el que domine ninguna de las dos salas. Entonces hay que evitar que, o bien que el oficialismo, o bien que la oposición puedan llegar, o sea, la oposición, es preferible que la oposición tenga mayoría y no el oficialismo, ¿no? Porque si el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, ya está, hace lo que quiere. Entonces, sí, la esencia de la democracia es eso, que haya que negociar y que haya que pactar. Sí, y el equilibrio básicamente de los poderes. Muy bien, así cerramos en nuestra segunda parte, nuestro segundo bloque del analizador, pero todavía queda un poquito más, creería, o no, no sé. Sí, sí. Esto es así, no se sabe. Bueno, nos vemos y sigan acompañándonos. Que nos sigan con nosotros. Y así llega
llegamos al final del Analizador TV. Analizador TV invierno. Fíjate que estoy recontra emponchada. Pero bueno, tuvimos el calorcito de la información y del análisis. Gracias por habernos acompañado. Recordá, jueves 23 horas por la señal de Argentinísima Satelital para hacer este encuentro que ya quedó establecido entre ustedes y nosotros. Muy buena semana.